Las palabras del vicepresidente Jorge Arreaza en este evento sobre los derechos humanos, escuchamos. Se liberaron las tarifas de los servicios públicos y el pueblo venezolano, que ya no tenía acceso ni siquiera a la alimentación, nuestras familias no sabían lo que era comerse un bistec de carne de res en aquella época. Los hijos de nuestras madres le daban como biberón, como tetero a sus hijos, el agua que resta cuando hervimos la pasta para comerla. Aquella Venezuela salió a las calles reclamando su derecho. Y los anuncios fueron el 16 de febrero, y salió ese pueblo el 27 de febrero. No había cumplido un mes el gobierno neoliberal en el poder cuando el pueblo reaccionó y salió espontáneamente y cambió el curso de la historia. Esa era la Venezuela que teníamos nosotros, compatriotas. ¿Y cuán distinta es la Venezuela de hoy? ¿Qué significan los derechos humanos en la Venezuela de hoy? ¿Hay que garantizar la vida? Sí, por supuesto. Uno de los fundamentales derechos. Pero ¿la vida para qué? El comandante Chávez logró desarrollar una idea cuando lanzó la gran misión Vivienda Venezuela, el vivir viviendo. Porque él decía que se puede garantizar la vida, sí, pero para morir en vida, para vivir sufriendo, para vivir luchando por tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Cuán distinta es la Venezuela, con los problemas que haya, que los tenemos, y los desafíos que tenemos, donde debemos avanzar, y para eso el Plan de Derechos Humanos puede ser un gran aporte, compatriotas. Y hoy, ese pueblo excluido, invisible, porque no es solo que estaban excluidos, eran invisibles. Con esta Constitución pasaron de excluidos a protagonistas. No solo se les reconoció su existencia, sino que pasaron a ser protagonistas. Aquí está la ministra de los Pueblos Indígenas, Aloa Núñez. Aquí está la ministra de la Mujer, Gladys Requena. Hoy en día el pueblo es el principal protagonista, porque es que el pueblo llegó al gobierno. Cuando el comandante Chávez entró caminando, que se vino caminando, se fue caminando desde la Asamblea Nacional hasta el Palacio de Miraflores con el pueblo, y entró por la puerta dorada al Palacio Presidencial, entró rodeado de pueblo, y el pueblo más nunca ha salido. Salió un día y medio, que fue el 12 de abril y parte del 13 de abril, cuando la oligarquía lo desplazó por unas horas, pero allá adentro quedaron los soldados, que eran pueblo, y los soldados con el pueblo que estaba afuera rescataron al comandante Hugo Chávez y rescataron esta Constitución, no el hilo constitucional, no, sino este proyecto de sociedad, de patria igualitaria. Y luego el comandante Chávez, ¿cuántos esfuerzos hizo? Queridos amigos y compatriotas, ¿qué son las misiones sociales? Sino instrumentos para la garantía de los derechos humanos, a la educación, al analfabetismo terrible que teníamos, lo combatimos y lo superamos en pocos meses, gracias a las misiones sociales, en este caso la misión Robinson. Los que no pudieron culminar la primaria tienen allí también la misión Robinson 2. Los que no pudieron culminar el bachillerato tienen la misión Rivas. Los que no pudieron ir a la universidad tienen la misión Sucre. Y hoy nosotros, les digo, compatriotas, estamos viendo profesionales de la patria que empezaron en la misión Robinson, que pasaron por la Rivas, que pasaron por la Sucre, y que hoy están haciendo posgrados y doctorados en nuestras universidades y en las universidades del mundo. Esta propuesta de Plan de Derechos Humanos, que será discutida, a nosotros nos parece un documento muy bien trabajado. Aquí aportaron todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Es una propuesta que será sometida a la consulta del país. Yo hablo en primera persona y confieso que yo estoy enamorado de este documento.
y que lo único que puede pasar en la consulta es que lo hagan aún más hermoso y uno se enamore más aún de este documento. Estamos seguros de que así va a ser. Pero es un plan que primero parte de esta historia y esta filosofía, y que en segundo lugar considera los derechos humanos en condición de igualdad también. No son unos más importantes que otros. No hay una primera generación, una segunda y una tercera y una cuarta generación de derechos humanos. Los derechos sociales no son menos importantes que los económicos o los económicos que los políticos. Todos son igualmente importantes, todos son prioridad en este plan de derechos humanos. Y además, hemos aquí recogido, queridos compatriotas del Sistema de Naciones Unidas, aquellas recomendaciones y sugerencias que no solo en el examen periódico universal, sino que en cada conferencia Venezuela ha aceptado como recomendaciones válidas para enriquecer su sistema de los derechos humanos. Aquí están, todas presentes. Y además lo hemos organizado. Primero, como les decía, los derechos humanos son indivisibles, son integrales. Aquí está en el plan su parte filosófica, los principios de los cuales parte, la progresividad de los derechos humanos. Son una conquista los derechos humanos, no podemos ceder. Partimos también del Libertador, la igualdad sustantiva establecida y practicada. Partimos de la igualdad y la equidad de género. Partimos de la interculturalidad, de la corresponsabilidad del pueblo, de la complementariedad de todos los poderes. Todos somos responsables, desde el Estado, como es todo el pueblo responsable también del cumplimiento de este plan. Ustedes saben, compatriotas, que los 43.000 consejos comunales que ya tenemos y las casi 2.000 comunas son potencialmente organizaciones de defensa de derechos humanos. Ya lo son, porque cuando un consejo comunal dedica su existencia misma a la organización del pueblo, a garantizar que los niños tengan la escuela en buenas condiciones, a garantizar que lleguen los libros, la alimentación, las canaimitas a esa escuela, cuando están ellos construyendo viviendas para quien más las necesita. ¿Saben quién tiene claro quién es la persona más necesitada en la comunidad? Los voceros de los consejos comunales, que hacen su censo y saben quiénes son las personas con enfermedades crónicas, quiénes son los adultos mayores, quiénes son las personas con discapacidad, quiénes son los niños sin padres. Y cuando hay que construir una casa, o cuando hay que otorgar algún beneficio, o cuando hay que dar alguna pensión o beca del sistema de protección social de la revolución, el Consejo Comunal nos dice a quién debemos otorgársela en primer lugar. Y salen en la defensa de la comunidad y los derechos de esa comunidad. De manera que un ejercicio pedagógico que está aquí contemplado con nuestros consejos comunales, bueno, puede llevarlos a todos ellos y a todas las organizaciones del movimiento popular, incluso compatriotas privados y privadas de libertad. Si ustedes se organizan, ustedes también pueden constituirse en fuente de defensa no solo de sus derechos humanos, sino de los derechos humanos de sus familias, de sus comunidades. Los derechos humanos son transversales, que es un principio que está aquí contemplado en la Constitución, y somos corresponsables en su cumplimiento. Por otro lado, ¿cuáles fueron los insumos? La Constitución, bueno, desde el Libertador, pensamiento. Aquí está Simón Rodríguez, el Simón Rodríguez que llamó a la educación popular e igualitaria para todos, para los hijos de los mantuanos, para los hijos de los blancos, criollos, los hijos de los españoles que habían decidido quedarse en Venezuela, los hijos de los pardos, de los mestizos, de los indígenas, de los negros esclavos. El Simón Rodríguez que habló que los seres humanos estábamos aquí para entreayudarnos y no para competir entre nosotros. Aquí están los derechos educativos y culturales y para el trabajo que dejó sembrado Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Pero aquí están los derechos económicos por los cuales luchó Ezequiel Zamora, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra. Están aquí, traídos, por supuesto, a la actualidad. Y está el comandante Hugo Chávez. ¿Cuánto no hizo el comandante? El comandante dio su vida por los derechos humanos. El comandante se entregó por la defensa de los derechos humanos de nosotros como pueblo y de todos los pueblos de esta América y del mundo.
Por eso en la consulta que se va a abrir mañana mismo, y yo creo que hoy, querido compañero Larry de BOE, que felicito a usted y a todo el personal técnico del Consejo de Derechos Humanos por haber sistematizado todos los aportes en este hermoso documento. Hoy mismo debe estar el plan, la propuesta de plan, en la página web del Consejo de Derechos Humanos, www.consejoderechoshumanos.gov.be. Y allí podrán leerlo en detalle, completo, y a partir de mañana ya estará el módulo para una consulta limitada por web, ¿no? Una consulta difusa, como llamamos, pero que será muy útil para la direccionalidad, para revisar lo que haya que revisar. Y luego vendrá una serie de procesos de consulta directa con las organizaciones de derechos humanos, con todas, porque saben, compatriotas, que aquí también uno de los insumos para el plan, así como tomamos como insumo, Defensor, los informes que la Defensoría del Pueblo hace anualmente, así como tomamos como insumo los aportes del Sistema de Naciones Unidas, tomamos como insumo los informes de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, las que apoyan a la revolución y las que no apoyan a la revolución, porque esto es un trabajo para todos. Y nosotros invitamos a todos y a todas las organizaciones de derechos humanos para que se sumen, para que participen, para que objeten, para que aporten. Yo veo complicado oponerse a este plan, y cuando ustedes lo revisen van a saber por qué.